Muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo del horario en el cual ustedes están viendo este video. Esta- este video pertenece a la guía conceptual número 2 de lenguaje y comunicación. Esta es la unidad 1 y la guía fue enviada el 22 de junio. Objetivos de la guía. Reconocer textos literarios dando su definición, características y ejemplos. Reconocer textos no literarios dando su definición, características y ejemplos. Textos literarios. Definición. Vamos con la definición ahora. La definición de los textos literarios es que son obras artísticas originales, ¿ya? ¿Qué quiere decir originales? Que son únicas, ¿ya? Que tienen una función poética o estética. Eso significa en el fondo que siempre se busca como la belleza, que se lea bien, que se escuche bien. Su carácter es polisémico. ¿Qué quiere decir eso? Que posee más de un significado, porque todas las personas que puedan leer ese texto que escribió un escritor, valga la redundancia, pueden encontrarle un significado distinto, no necesariamente el mismo significado para todas las personas. Y también importante que no tienen una finalidad práctica, o sea que no sirven, no es que no sirvan para nada, sino que sirven para alimentar el alma, ¿cierto? Alimentar la creatividad, la imaginación, pero no es práctico en el sentido de las cosas que uno hace a diario. Los textos literarios poseen un lenguaje connotativo o simbólico, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en este lenguaje connotativo podemos encontrar mucho de sentimiento y sensaciones que tiene la persona que escribe este tipo de textos. Entonces aquí yo coloqué a Johnny Depp, ¿cierto? Con una lágrima, con una emoción un tanto extraña, porque también a la vez está como sonriendo, ¿cierto? Es como que tiene una dualidad de sentimientos. Vamos con ejemplos de lenguaje connotativo. Ejemplo de lenguaje connotativo. Se le rompió el corazón al conocer la noticia. Su rostro era de porcelana. Su piel es de seda, duro como la gelatina. Estos son ejemplos de lenguaje connotativo. ¿Por qué? Porque esto es subjetivo, esto es algo que alguien lo inventó, lo creó desde su imaginación. Por ejemplo, ¿a alguien se le puede romper el corazón? Yo aquí les puse un corazón roto, ¿cierto? ¿Esto existe en la realidad? No. Un corazón roto es algo inventado porque esto es la realidad. Este es el corazón. Así es nuestro corazón, ¿ya? Pero esto es el lenguaje connotativo, porque el lenguaje connotativo no es real, es algo que alguien inventó, que un escritor puede crear, inventar. O por ejemplo decir, su rostro era de porcelana. ¿Puede existir alguien que tenga un rostro de porcelana? No, no existe, es algo inventado, ¿cierto? Es algo inventado. ¿Qué quiere decir esto? Que su rostro era muy delicado. A eso quizás se quiso referir la persona que escribió esa frase. ¿Ya? Vamos entonces ahora con características. Importante, que es subjetivo y es connotativo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo escrito tiene significado particular para cada persona. O sea, si yo leo algo que escribió Juanito Pérez, yo le voy a encontrar un sentido, pero pueden que ustedes lean algo, lo mismo que yo leí, y le encuentren otro sentido, otra idea. Entonces, eso es la riqueza que tienen los textos literarios, que tienen más de una interpretación. También son ambiguos, que quiere decir ambiguo, que no es algo concreto, ¿ya? Que da para pensar. Eso quiere decir ambiguo. Y polisémico, que ya le había dicho que polisémico significa que tiene más de un significado. ¿Por qué? Porque las personas le podemos conferir más significado a estos tipos de textos, ¿ya? Aquí de nuevo tenemos nuestro corazón roto. ¿Por qué? Para dar más características, ¿ya?
en un texto literario, por ejemplo, no se dirige a una audiencia en específico, no está pensando, yo voy a escribir esto para que lo lean las personas que necesitan lavarse las manos, o yo voy a escribir esto para las personas que tienen que ir al banco. No, ¿ya? O para las personas que tienen que sacar un salvoconducto, ahora que estamos con los salvoconductos por el tema de la pandemia. No, ya alguien lo escribe por escribirlo, por lo que siente, por sus sentimientos. Es original, que es único, es ficticio porque es inventado por alguien, aun cuando puede estar basado en hechos reales, ¿ya? Y también que utiliza recursos retóricos para expresar y provocar emociones. Los recursos retóricos se refiere así como a las rimas, por ejemplo, si yo digo, del cielo cayó una rosa, el viento la deshojó y en cada pétalo decía, mamita te quiero yo. Eso es un recurso retórico, ¿cierto? Ahí utilizamos rimas para que se escuche y se sienta melódico, entretenido el texto. Seguimos. Vamos ahora entonces con ejemplos de textos literarios. Tenemos odas, ¿ya? Aquí tenemos las odas, algunas características de la oda estas se refieren a una alabanza, ¿ya? Siempre son como poesías que hablan sobre algo en específico. Por ejemplo, hay una oda a la cebolla y todo el texto va a hablar de la cebolla, todo el poema va a hablar de la cebolla. Oda a los pájaros y todo el texto va a hablar sobre los pájaros. Esas son las odas, son como poemas dedicados a algo, a alguien, ¿ya? Otro ejemplo importante, los cuentos. Aquí yo les coloqué el cuento muy conocido, ¿cierto? De Pinocho, ¿cierto? Que sale aquí cuando Gepetto lo está construyendo, cuando todavía era un muñeco. Recuerden que él después se convierte, gracias a una hada, se convierte en un niño de verdad. Las obras de teatro también son importantes, ¿ya? También son un ejemplo. Acá yo les coloqué, esta es la pérgola de las flores. Carmela, Carmela, llegas a la ciudad. ¿Quién no conoce esa canción, cierto? Esta es una obra de teatro muy conocida que apareció en la televisión infinidad de veces. Este es un ejemplo claro de una obra de teatro. Seguimos. Novelas, ¿ya? Las novelas no son las teleseries que aparecen en la tele, esas son teleseries, ¿ya? Las novelas son textos como cuentos, pero más largos. Y aquí yo les coloqué un ejemplo que también hay una película que se dio mucho en televisión en su tiempo que se llama Palomita Blanca. Y esta la escribió un escritor que salía también alto en la televisión que se llamaba Enrique Lafourcade, que hacía un programa de terror también después Enrique Lafourcade en el Mega, me acuerdo. Ya, también tenemos como ejemplo las canciones, también son ejemplos de textos literarios, textos que alguien inventa, ¿cierto? En este caso yo puse no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. Continúen ustedes. ¿Será que no me amas? ¿De quién es? Luis Miguel, ¿cierto? Luis Miguel, este es un poema. Este es como un poema, ¿ya? Un poema llevado a canción. También tenemos las fábulas, ¿ya? ¿Quién no conoce la fábula, esta historia de la liebre con la tortuga? ¿Cierto? Que la liebre era muy rápida, 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 pero tanto confiada en sí misma que no fue capaz, se puso a dormir y no fue capaz de ganarle a la tortuga porque la tortuga con esfuerzo siguió, 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 luchó hasta que finalmente lo pasó porque la liebre se quedó dormida. Vamos entonces ahora con los textos no literarios, ¿ya? Textos literarios tienen una función referencial, o sea que se refieren a algo. A eso se refiere con la palabra de función referencial. Se están refiriendo a algo en específico. Y su lenguaje es denotativo. ¿Qué quiere decir lenguaje denotativo? Que es objetivo, es lo que es nomás. Si yo digo corazón, esto es lo que yo tengo que pensar, en este corazón, en el corazón real que tenemos las personas. El lenguaje denotativo presente en los textos no literarios tiene un sentido, como ya les dije, objetivo, algo que no da para pensar ni a la imaginación. Es lo que es concretamente y siempre tiene que tener un lenguaje muy claro. Como por ejemplo, hoy asistimos al colegio y la primera es la clase de matemáticas. Pam, vino, vino. Nada extra, es lo que es nomás. Seguimos.
Vamos a dar algunas características con este folleto sobre el lavado de mano, que ahora es muy importante, ¿cierto? Vamos a hablar sobre las características de los textos literarios. Son objetivos, ya le dije que es lo que es nomás, ¿cierto? No hay espacio para pensar en otras cosas que en otras ideas o en la imaginación, no. Denotativo es, claramente dice, se refiere a la realidad y no es de libre interpretación, como este texto, ¿cierto? Aquí está hablando de lavarse las manos, tiene instrucciones de cómo hay que lavarse las manos con agua, jabón, ¿cierto? Palma con palma, después entre los dedos, después en ambos pulgares, después en el dorso de las manos y siempre incluir las muñecas. Y claramente esto tiene una finalidad práctica. Entonces, los textos no literarios tienen una finalidad práctica porque sirven para algo. En este caso, sirven para nosotros aprender a lavarnos las manos, que es algo muy importante en estos días. Seguimos dando ejemplos, características. Es posible que no sea una obra original, o sea, que uno la puede sacar de otra parte porque no requiere como de una invención especial. Es referencial, o sea, se refiere a algo cierto y su mensaje es más importante que cualquier sentido poético. Así, aquí no entra la poesía nada de esas cosas, es objetivo y claro. Su contenido se basa en la realidad, ¿cierto? Y el objetivo de este tipo de textos es informar, instruir, dirigir la conducta de las personas, lo cual queda muy claro con este texto de técnica del correcto lavado de manos, porque aquí, ¿a qué va dirigido este texto? Es a que las personas se laven bien las manos para poder protegernos del coronavirus. Ahora vamos a dar algunos ejemplos. Tenemos documentos legales. Documentos legales, esto es una compraventa, ¿cierto? La compraventa de una casa, ¿cierto? Entonces, esto aquí no entra poesía, no entra nada, es lo que es nomás, lenguaje objetivo, a quién se refiere, a quién va, quién compra y quién vende, nada más. Textos instructivos también son muy buenos ejemplos, traen las instrucciones de lo que hay que hacer, aquí están enumeradas, ¿cierto? Del 1 al 7, no hay nada extra, es lo que hay que hacer. Este texto instructivo se trata de cómo sembrar un árbol y viene con dibujitos, ¿cierto? Muy, muy, muy lúdico para que se entienda a lo que se refiere. También tenemos como ejemplo los manuales de uso. Los manuales de uso son, como su nombre lo indica, es un manual, ¿cierto? O algo que un texto que nos indica cómo podemos usar algo. En este caso, el ejemplo que yo les coloqué es cómo podemos entender o cómo se usa un control remoto. Vamos entonces con una especie de resumen. Entonces, tenemos textos. Dentro de todos los tipos de textos que existen, tenemos los literarios y tenemos los no literarios. Los literarios permiten el desarrollo de manifestaciones literarias, como ya les di algunos ejemplos. La novela, el cuento, la leyenda, los mitos, las fábulas, los poemas, ¿ya? Y los textos no literarios, su función es informar. Y recuerden que estos textos no literarios son lo que son nomás, no da cabida a la imaginación ni a inventar poesía ni frase extra, ¿cierto? Es lo que es nomás. Aquí tenemos más algunos ejemplos, puede ser la carta formal, pueden ser las biografías también, las noticias, los afiches también. Aquí tenemos más ejemplos, yo ya le había dado más ejemplos anteriormente y aquí tenemos más ejemplos. Ya, para ir finalizando entonces, ya hicimos un resumen, ¿cierto? Como finalización y ahora vamos a repasar los objetivos. Reconocer textos literarios dando su definición, características y ejemplos. Reconocer textos no literarios dando su definición, características y ejemplos. Eso fue lo que hicimos. Ya chicos, yo quiero, para despedirme de ustedes, quiero decirles y quiero desearles que estén súper bien en sus casas, que cuenten conmigo para cualquier cosa, para cualquier necesidad, incluso para escucharles sus problemas. Yo estoy aquí disponible. Ustedes saben que me pueden hablar a mi WhatsApp personal y también para el tema de las tareas, ¿cierto? Que es muy importante, me los pueden enviar a educacionbásica.franciscobilbao@gmail.com o a mi WhatsApp.